Hermano, vamos de la mano de San Lucas, que nos va guiando a nosotros, nos va orientando cómo fue el crecimiento de nuestra iglesia, cómo nació la iglesia, cómo se fue diseminando. Y vamos viendo a San Pedro, hermano, cómo él se va dirigiendo a Roma. Pero dice que en ese momento, en ese tiempo, había un personaje llamado Herodes Agripa. Herodes Agripa, hermano, era nieto de Herodes, aquel que mandó matar a los inocentes con motivo del nacimiento de Jesús. Y hace pasar por la espada a Santiago el mayor. Este Santiago el mayor era pariente del Señor, quien para el momento que estamos hablando era el obispo de Jerusalén, y dice que decide poner preso a Pedro para darle muerte también a él. Este era el tiempo de la fiesta de la Pascua y encargó de la guardia de Pedro a 16 soldados. Mira, hermano, 16 soldados que estaban formados en grupos de 4 para que lo cuidaran, para que cuidaran a Pedro hasta que terminara la fiesta, para entonces hacerlo matar. Mira, hermano, cuáles eran los planes de Herodes, cómo esa maldición sigue pasando por ahí. Yo quisiera hoy, hermano, que buscaras Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 5 en adelante, para que tu hermano vaya reflexionando de cómo tu iglesia, a través de los años, se fue diseminando, fue apareciendo. Estamos, hermano, allá por el año 50, el año 40, el año 50. Ya Jesús no está. Jesús ya había ascendido a los cielos, había resucitado, ascendido a los cielos, había derramado el Espíritu Santo. Estas personas empezaron en Jerusalén, iban todos los días al templo, predicaban el evangelio a los judíos, iban haciendo milagros. Pero empezaron las persecuciones, empezó San Pablo, cómo vimos la conversión de Pablo, vimos cómo debido a esas persecuciones las personas se fueron diseminando a otras ciudades, amén de que en algunas áreas del Mediterráneo habían judíos que del exilio de Babilonia no habían regresado a Jerusalén. Y con ese contexto histórico, yo quisiera hoy que leyéramos Hechos 12:5, hermano, en adelante. Ahí vamos a ver a Pedro cómo era custodiado en la cárcel y cómo la iglesia oraba incesantemente, hermano. Y es que se necesita oración. Ellos recordaban lo que Jesús les decía, que donde 2 o más personas se reunían en su nombre, Él estaba ahí, y que todo lo que le pidieran al Padre, si les convenía, se lo iban a dar. Cómo la oración, hermano, de intercesión es tan importante en nuestra iglesia. Por eso, hermano, en la Eucaristía nosotros hacemos una oración universal en donde se ora por las autoridades de la iglesia, por el mundo, por la sociedad, por los países, por las personas, por los más necesitados, por los enfermos. Y es que parece que no sucede nada, hermano, pero nuestro Padre Celestial es fiel a sus promesas, y por eso nosotros también debemos de orar, hermano, especialmente ahora. Oremos por Pedro, hermano, que ya no se llama Pedro, sino que se llama el Papa Francisco, que es constantemente atacado, hermano, no solo dentro de nuestra iglesia, sino afuera de la iglesia. Hay personas que lo están atacando y él recibe unos ataques demasiado fuertes que si no fuera por el Espíritu Santo ellos no podrían resistirlo. Y nosotros que somos el cuerpo de Cristo, ese pueblo de Dios llamado para proclamar las maravillas de Dios, estamos surgidos, hermano, en oración constante al lado de María Santísima, para que nuestro Papa, hermano, nos vaya confirmando en la fe, porque sin ese magisterio de la iglesia, hermano, nuestra iglesia ya tiene 33,000 denominaciones, tiene nuestra iglesia, hermano, porque esas denominaciones salieron de la iglesia católica, son sectas de la iglesia católica. Pero nuestra iglesia, hermano, es una, es santa, es apostólica, es la misma en China, en Japón, en todos lados, hermano, donde tú vayas, la iglesia es la misma debido a esa unidad, a esa catolicidad que nuestro Señor le prometió, confirmándola con el Papa, que en este momento es el Papa Francisco, hermano. Entonces, Hechos 12, versículo 5, la palabra de Dios dice así: y mientras Pedro era custodiado en la cárcel,
Toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. Aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas, y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. De repente, la celda se llenó de luz. Estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo enseguida: ponte el cinturón y las sandalias. Así lo hizo, y el ángel agregó: ponte el manto y sígueme. Pedro salió tras él. No se daba cuenta que lo que estaba ocurriendo con el ángel era realidad, y todo le parecían visiones. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió sola. Salieron y se metieron por un callejón, y de repente lo dejó el ángel. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora no cabe duda, el Señor ha enviado su ángel para rescatarme de las manos de Herodes y de todo lo que proyectaban los judíos contra mí. Pedro se orientó y fue a la casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Llamó a la puerta y fue a atender una muchacha llamada Rodesa. Reconoció la voz de Pedro y fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta entró corriendo a contar que Pedro estaba a la puerta. Los demás le dijeron: ¿estás loca? Como ella seguía insistiendo, ellos dijeron: ¿será su ángel? Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, se quedaron sin palabras. Les hizo señas con la mano, pidiendo silencio, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Enseguida les dijo: comuniquen esto a Santiago y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer no fue poco el alboroto entre los soldados. ¿Qué había pasado con Pedro? Herodes ordenó buscarlo, y como no lo encontraron, hizo procesar y ejecutar a los guardias. Después bajó de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, cómo actuaba la iglesia. ¿Qué hacía la iglesia ante las persecuciones? ¿Qué hacía la iglesia ante la persecución de San Pedro? Cómo ese ángel fue a desatar a Pedro, cómo él no creía que era una visión. Y con esos sentimientos, hermano, al lado de María Santísima, sigue meditando las Escrituras, intercediendo y rogando insistentemente por nuestro Pedro actual, nuestro Papa Francisco. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya, amén.